evidente. Mi hija pequeña tiene 5 años, es extremadamente inteligente. Hoy reprendió a Renato en el auto. Vio que tenía el espíritu del chamuco. Le digo, eso no es de Dios. Pero tiene 5 años, es extremadamente inteligente, y asumo yo que los papás de acá piensan que sus hijos son los más inteligentes. Echémoslos a pelear. El que gana, no. Y de pronto comienza y tiene como intervenciones, y uno dice, wow. De repente vamos en el auto y dice comentarios muy teológicos, y yo digo así como... De hecho, una vez también mi hijo íbamos en el auto, y a mí me gusta, sigo una iglesia de Estados Unidos, porque yo soy de allá, y somos unidos todos los estados en Cristo. Y resulta que de pronto le digo, ya voy a poner la iglesia de mi pastor, y mi hijo atrás dice, ¿cuántos pastores tienes? Sentí que era un tirón de oreja de parte de Dios, como diciendo que eres catador de iglesias. Y de pronto dejé de ocupar ciertos términos, porque siento que Dios usa a todos en el momento correcto. Dios puede ocupar a un niño para hablar, ¿sí? Pero aún así, mi hijo tiene 11 años y mi hija tiene 5 años. Por más inteligentes que sean, yo no les voy a decir, ¿sabes qué, hijo? Me siento cansado, puedes manejar tú. Porque no están preparados. Y así como también nosotros muchas veces no estamos preparados para que Dios diga ahora. Entonces, aquí hay llamados pastorales. Alguien diga amén. Aquí hay llamados pastorales, aquí hay llamados de liderazgo, y no están funcionando hoy, no porque Dios se haya olvidado de su promesa, sino porque no estamos listos aún. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que somos una versión mejorada de nuestro pasado, cuando Dios nos hizo nueva criatura, nueva creación, entonces nueva identidad. Yo no puedo manejar mira, todos hemos vivido procesos de carnalidad, ¿no? No estoy hablando de pecado, sino de carnalidad, ¿ok? Una vez una persona, tuvimos una situación y llamé por teléfono a esta persona y vi que estaba ofuscadísima esa persona y mal, y empecé a grabar la conversación. Dije, esto me va a servir como antecedente para cualquier cosa, cuidarme, porque no está bien esta conversación. La empecé a grabar, y cuando terminé de grabar, el Espíritu Santo me dijo, tienes que borrarlo. Y dije, pero es que esto me sirve. Me dice, sí, pero tú no eres como el mundo. Esto no lo hace un hijo de Dios. No somos, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No debemos practicar las cosas de este mundo, ni manejar las cosas. ¿Por qué? Porque no eres una versión mejorada de tu pasado. De hecho, tu pasado es donde Dios quiere sacarte. No quieras volver a eso. No quieras volver a lo que fuiste. No quieras volver. No es mentira. Yo aquí cazadores de mitos, mi hermana. Todo tiempo pasado fue mejor. Mentira, no estarías aquí. Todo tiempo pasado es de donde Dios te sacó. Dios quiere algo mejorado para ti. Alguien dice amén. Dios quiere algo mejor. Tiene promesas frescas para ti. No dejes que el grito del pasado opaque el susurro de Dios. Para escuchar a Dios hay que estar cerca de Él, porque Dios no grita, Dios susurra. Quien grita es el pasado. Quien grita en una discusión demuestra lo poco tolerante que es. Quien grita en una discusión puede evidenciar el poco autocontrol y la falta de autodisciplina que tiene. Pero quien es sabio habla con serenidad, porque la palabra apacible aplaca la ira. Cuando tú estás ofuscado, Dios no te va a gritar más fuerte para que tú dejes de gritar. Dios te va a susurrar, es decir, tú tienes que guardar silencio para escucharlo a Él. Tú y yo debemos ser buenos oidores del Señor. No debemos orar para que Dios nos escuche. Debemos orar para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Tu pasado, escucha esto, tu pasado puede tener memoria, pero ya no tiene dominio. Tu pasado tiene memoria, y de tanto en tanto va a querer recordarte lo que fuiste. De tanto en tanto va a querer recordarte que no vales. De tanto en tanto vas a sentir como esa sensación de desprecio que alguna vez sentiste. Vas a empezar a sentir de tanto en tanto. Y una vez, no sé si lo confesé acá alguna vez. O sea, si no les digo no van a saber, ¿no?
Estoy tratando de hacer memoria, pero no te he dicho nada. Una vez tuvimos una reunión, voy a ocupar términos así como de pastor de vieja escuela, ungidísima, o sea, una reunión, la presencia de Dios, tú entrabas y sentías la presencia de Dios como una gloria pesada, una cuestión extraordinaria. No sé si alguna vez lo has sentido, pero eso es extraordinario, una sobrenatural. Domingo, y el día lunes desperté con una sensación de fracaso, una sensación así como no he logrado nada, una cuestión no mía, pero al lado mío, acostada al lado mío, está mi mejor amiga, la pastora que Dios puso para ayudarme. Y le digo, ¿sabes qué? Antes de que nos levantáramos a hacer todo lo que teníamos que hacer, antes que nos dispusiéramos a comenzar la semana el día lunes, le digo, ¿sabes qué? Tengo esta sensación en mi pecho, como que no he logrado nada. Y ella, lejos de querer solidarizar con mi sentimiento y con mi sensación, lo que hizo fue, Padre, en el nombre, empezó a reprender cualquier espíritu y cualquier pensamiento, emocionalidad que se haya levantado, atentando en contra de lo que Dios ha puesto. Y dijo, en vez de conversar conmigo, oró por mí, es decir, le habló a Dios de mí. En ese momento, Dios sacó eso de mí, esa sensación que no era. De hecho, veníamos de una victoria enorme espiritual el día anterior. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez eso, como que has tenido triunfo grande y el día siguiente como que has sentido que no soy el único. Cosas que pasan a los 84.000. La cuestión es que en ese momento la presencia de Dios puso una paz que no hubiera estado en toda la semana si yo no hubiera confesado como antes lo hacía. Antes todo lo guardaba. ¿Alguien está conmigo aquí? Antes yo todo lo guardaba, lo comía solo, tengo que arreglar esto solo, esto es mío, yo no voy a preocupar a nadie. Y es una acumulación de situaciones y de conflictos que terminan en una explosión en cualquier momento, porque a diferencia de una olla a presión que tiene válvula de escape, el ser humano solo acumula. Y esa es mi versión anterior, una versión explosiva, una versión que acumula y después explota. Y cuando yo comprendo que yo no soy una versión mejorada de mi pasado, porque una versión mejorada de mi pasado acumula pero menos, lo que Dios quiere es que yo no acumule nada que no sea conforme a su voluntad. ¿Alguien dice amén? Dios quiere que yo esté lleno de su presencia. Dios anhela que mi cuerpo sea templo de su espíritu, y para eso cualquier cosa que no sea conforme a su voluntad, yo debo sacarla inmediatamente. Y si es que eso creo que me está ganando, yo debo recurrir a alguien. Iglesia, aprende a pedir ayuda, porque la versión tuya del pasado guardaba todo solo. Cuando decimos yo y mi casa, se refiere a servir al Señor, no a meter problemas a tu casa, porque quien no logra desahogarse aflige a su familia. Todos preocupados, ¿y qué le estará pasando? ¿Y qué pasa? O sea, lo único que pasa es que igual que el resto tiene problemas, pero no ha logrado confiar en su casa. No tienes por qué resolver todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No maneje las cosas de donde Dios quiere que salgas. Israel en Egipto se quejó en el desierto porque en Egipto teníamos todo. En Egipto teníamos sombra, en Egipto teníamos comida, en Egipto trabajábamos y nos pagaban, sí, pero como esclavos. Y Dios los sacó de ahí por una razón, no por pasarlos de algo bueno a algo peor, sino que todo lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que el pasado que está atrás tuyo. Si Dios te sacó de algún lugar, no quieras volver ahí. Dice amén. Por favor, alguien está aquí conmigo. Si Dios te sacó de la depresión, ¿alguien aquí? Dios te sacó de la depresión, no quieras volver ahí. Si Dios te sacó de la amargura, no quieras volver ahí. Si Dios te sacó de la inmadurez, no quieras volver ahí. Si Dios te sacó de la soledad, no quieras volver ahí. Si Dios te sacó de donde te despreciaban, no quieras volver ahí. No quieras volver ahí, porque si no, serías una versión mejorada, pero de lo que fuiste. Y Dios quiere hacerte de nuevo.
Alguien tiene que aquí empezar a amarse como Dios lo ama. No quieras volver, escucha, iglesia, no quieras volver a migajear cuando Dios tiene mesa servida para ti. Tu pasado puede tener memoria, pero ya no tiene dominio, porque no eres esclavo de tu pasado, eres hijo de Dios. La nueva creación no vive mirando hacia atrás, vive avanzando en fe. Lo mejor está por venir. Y cuando llega lo mejor, debes creer que después de eso, lo mejor está por venir. Y cuando llega lo mejor, lo abraza, lo disfruta, y después de eso, lo mejor. Dios no se cansa. Dios, escucha esto por favor, y mientras lo digo, sonríe en el nombre de Jesús, sonríe, sonríe, sonríe. Dios no se cansa de bendecirte. Dios es una fuente inagotable de bendiciones para ti. Por lo tanto, cuando tú asumes que lo mejor llegó, después de eso hay algo mejor, mayor. Por lo tanto, si algún fracaso está haciéndote olvidar que lo mejor está por venir, entonces debes dejar de mirar hacia atrás. Debes dejar de mirar hacia el pasado. Vive avanzando en fe, da pasos de fe. Sigue avanzando creyendo que Dios tiene el control de todo lo que tú vives. Lo viejo perdió autoridad el día que Cristo te dio una nueva vida. La muerte perdió autoridad cuando Cristo dio su vida. No quieras volver ahí. Hay veces que, no sé si han escuchado, hay un stand-upero que dice, para sobrevivir el mes, no tiene que existir 2 días en el mes para que te alcance la plata. Y hay veces que en la vida hay días que queremos desaparecer. Y tú dices, ya, si yo desaparezco todo mejora. Ahí comienzan tus problemas, mijo. Porque Dios no te llamó para desaparecer. Si Él hubiera querido que tú desaparezcas en primera instancia, no te hubiera hecho nacer. Yo quiero escucharse fuertemente los que salieron de la depresión. Si Él hubiera querido que desaparezca en primera instancia, no te hubiera hecho nacer. Pastores, que esta vida está re difícil. Sí, no sé si más difícil es la de Jesús, creo. Y Dios pagó el precio. ¿Alguien lo entendió? Hablé súper en 2X, ¿no? En doble tempo. Lo cierto es que Dios pagó el precio para que tú lo que encuentras difícil sea difícil en una escala menor a lo que deberíamos haber vivido. Los de la cruz debíamos ser nosotros. Por lo tanto, si hoy consideras que tu vida es difícil, piensa 2 cosas. 1, ¿son cosas que Dios permite o son cosas que tú estás provocando en ti? Si Dios lo permite, entonces junto con la prueba Dios da la salida. ¿Alguien dice amén? Si Dios da una prueba, da la salida. Si algo que tú estás provocando, debes dar un paso al costado, porque no hay nada peor que Dios quiera hacerte feliz y tú querer boicotear las bendiciones que Dios tiene para ahí. Para eso debes dejar de darle autoridad a aquello que Dios quiere librarte. Hay veces que aún dentro de la iglesia personas no tienen un vínculo con Jesús. Toda persona en la Biblia que tenía una relación con Jesús nunca más fue el mismo. Dios te llamó para marcar una diferencia. Y escucha bien, iglesia, Catalina, escúchame bien tú, en representación de toda la iglesia. Listen to me, ¿ok? No puede haber más gozo afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. No puede haber más tranquilidad fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, porque Dios te sacó de allá. Te sacó de la oscuridad donde tú antes disfrutabas y te sacó de ahí por una razón. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece algo que es pan para hoy y hambre para mañana, mientras que Dios es un pan que sacia el hambre del ser humano. Es un agua que quita la sed. Es decir, la fuente que Dios te ofrece no se acaba jamás. Lo del mundo perece, pero lo de Cristo permanece. Eres una nueva creación. Vive creyendo en el Dios que te hizo de nuevo. No quieras volver atrás. No quieras volver al pasado. Ya sabes cómo termina la historia. Ya sabes cómo finaliza el cuento cuando tú le crees a tu propia voz. Es tiempo de creerle a Jesús. Lo segundo que hoy quiero explicarte es una declaración. Chao errores. Gracias Jesús. Alguien diga chao errores.
No soy tan internacional, podría haber puesto adiós, ¿no? Eso es chileno. Chao errores, con SH si es posible, si pueden pronunciarlo con SH sería fantástico. Chao errores, gracias Jesús. O sea, sí me equivoqué, pero hoy me despido de definirme por los errores. Dios nunca esperó de nosotros que no nos equivocáramos. Hay gente que se equivoca, ni siquiera peca. Por ejemplo, anotarse en la oración y quedarse dormido por elegir un horario que tú sabías que te ibas a dormir es un error, no es un pecado. Pecado es voluntariamente no hacer aquello que Dios te está diciendo que no tienes que hacer. Es decir, pecado es transgredir una ley conocida de parte de Dios. Tú puedes faltar a tu palabra, Dios no va a faltar a la suya. Sin embargo, cuando uno se equivoca tanto, empieza a definirse por eso. Una vez tuve que ir a una casa donde un niño chiquitito, lo primero, ¿y cómo estás? Yo no soy babysitter, de hecho mi humor con los niños es asustarlos, por si acaso. Por eso yo no hago clase de niños. Le digo, ¿cómo estás? Bien. Ya sabían que era pastor. Me dice, bien, pastor, y todo bien, y todo bien. ¿Y cómo te has portado? Más o menos, porque no me sale nada bien. Tiene como 8 años. Me sale todo mal. Ese niño se empezó a definir según lo que él sentía que no estaba logrando, pero paralelamente a eso estaba escuchando de otros que se equivocaban mucho. Entonces su identidad estaba siendo forjada por su autopercepción y por lo que escuchaba alrededor. Y asimismo nosotros vivimos nuestra vida evaluando nuestro éxito por aquellas cosas que nos funcionan o no nos funcionan. Yo he decidido caminar como vencedor aunque las cosas no me funcionen. He decidido creerle a Dios y entender que aunque las cosas no funcionan, todo me ayuda bien. Yo decidí eso. Por lo tanto, si algo no me funciona, no me siento un fracasado. Fracasé, pero no soy un fracasado. Hay cosas que no van a funcionar y en ocasiones es la voluntad de Dios. Pastor, yo no sé por qué he planificado esto y no me resulta. No te resulta porque Dios no lo está permitiendo. Y para aceptarlo bien, porque una cosa es resignarnos y decir, bueno, Dios tiene el control, ¿cierto? Y Dios sabe cuándo. Tienes que hacerlo con amor y para eso tienes que entender que los sí de Dios bendicen y los no de Dios protegen. Si algo no funcionó, dale gracias a Dios. ¿De dónde Dios te sacó? No quieras volver ahí. Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, una vez que tú recibes a Jesús como tu único y suficiente Salvador, comienzas a decir, chao errores, gracias Señor Jesús. Chao errores. Es decir, te vas a seguir equivocando, normal, pero los errores del pasado ya no empiezan a definir, son errores nuevos que no definen tu identidad. Tú eres hijo de Dios, no eres un prisionero de tus errores pasados, dices amén. No eres un prisionero de la angustia, no eres un prisionero de la depresión, eres un hijo de Dios por gracia presente. No eres un error del pasado, eres resultado de la gracia presente. Dios está aquí y ahora recordándote que eres hijo e hija de Dios. No eres un esclavo del pasado. Corta toda relación con tu pasado. Corta toda relación con la identidad que forjó el pasado. ¿Alguien me sigue? Rompe toda relación que el pasado quiso intentar moldear en ti. No vales por tus títulos, no vales por tu intelecto, no vales por eso. Es bueno, pero tú vales la vida de Cristo. Por lo tanto, no vales por lo que haces, vales por quien eres. No debes ser un prisionero de tus errores pasados. Si bien es cierto, esos errores son difíciles, son errores
que en ocasiones te hacen llorar, en ocasiones te hacen dudar de si es necesario seguir o no. Esos errores son nada más que una etapa o una estación dentro del plan del Señor. Cuando vengan las aflicciones a tu vida, debes comprender que un hijo de Dios es defendido por Dios. No quieras resolver las cosas a tu manera. No quieras resolver las cosas. El ser humano lo que llama resolver es escapar. Como trabajé mucho tiempo en salud, tengo contacto todavía con compañeros de trabajo, psicólogos principalmente, que teníamos conversaciones extensas mucho tiempo y hablábamos juntamente de esto. El ser humano llama resolver a escapar. Por lo tanto, la forma en que resuelve, de alguna manera, busca algo para suplir un espacio dentro. Entonces, literalmente no está resolviendo nada, está tapando algo. Y ahí es cuando empiezan los excesos. No solamente excesos se le puede llamar alcohol o drogas, sino excesos en el maltrato hacia sí mismo, y comienzan a albergar un montón de diagnósticos y cosas dentro de sí que no son la razón por la cual Dios te creó. Dios te creó a ti para que seas un cuidador de la gracia del Señor. La mayor cantidad de veces que el ser humano intenta resolver algo, lo empeora. Por lo tanto, hoy día debes decidir ser libre por gracia o ser esclavo del pasado donde Dios quiere quitarte. Pero Jesús rompió toda etiqueta que el pecado intentó imponerte. Él, con su sacrificio en la cruz, con su amor hecho acción, con este amor inagotable, rompió cualquier etiqueta que el enemigo haya querido poner sobre ti. Y siempre digo esto porque la verdad es que no sé si todos tienen claro si fueron planeados su nacimiento. Pero trabajé también en maternidad, y el primer trabajo, yo no sé si también les conté esto, tengo que contárselos para que sepan, ¿no? El primer trabajo que yo tuve fue en maternidad, pero en el consultorio. Trabajaba con las matronas y paralelamente me daban turnos en urgencia. Pero lo que más me impactó es ver llegar a una niña de 12 años embarazada. Todo su desarrollo de embarazo lo evaluamos ahí en el consultorio, y evidentemente no había sido planificado. Sin embargo, ese bebé nació. ¿Por qué te digo esto? Porque yo no sé si sabes si tú fuiste solicitado o no. Lo que sé es que Dios permitió que tú nacieras, y aunque no te hayan planificado, tú no eres un error. Eres la voluntad de Dios hecha carne. Hoy Dios quiere romper toda etiqueta, porque hay personas que han crecido pensando que no son amados, personas que han crecido pensando que no merecen amor, que no merecen cuidado, que no merecen el valor. Entonces todo cuidado lo consideran como algo riesgoso. ¿Por qué? Porque no hay costumbre de ser cuidado. Pero hoy quiero recordarte que la gracia de Dios no te recuerda quién fuiste, sino que te revela quién eres. Dios nunca se va a acercar a ti diciendo, sabes que yo te conozco y sé todos los errores que tienes. Dios siempre se va a acercar a ti diciéndote que Él te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Puedes vivir esclavizado, porque toda la gente, o la mayor cantidad de gente que te conoce sus errores, ¿no? Debe haber un par ahí que conozca, y la mayor cantidad de ellos debe pensar en esos errores. El ser humano tiene una memoria increíble para lo malo, pero hoy yo quiero recordarte que fuiste elegido por gracia de Dios, que Él te eligió para nacer, y si Él eligió que nacieras, entonces Él te dará la fuerza para que continúes. Así que hoy despídete de los errores, dile chao errores del pasado, gracias Señor Jesús. Lo último, con esto finalizo, una pronunciación que también debes
atesorar en tu corazón. Y si estás tomando apuntes, genial. Fui, pero ahora soy. Y hay 3 puntos ahí que tú debes llenar. Fui un pecador. Fui un depresivo. Fui un drogadicto. Fui un alcohólico. Fui... en esos 3 puntos que están ahí, pon cualquier cosa. Fui infeliz. Fui despreciada. Fui despreciado. Pero ahora soy un hijo de Dios. No desconocemos nuestro pasado. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es una afirmación. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahí está la gran pregunta: ¿tú viniste a la iglesia hoy o fue Dios quien te trajo? Porque a muchos de ustedes ya los conozco, indomables. Es imposible que te obliguemos a estar aquí, ¿no? ¿Alguien me sigue? Es imposible que te, y menos yo, que yo te obligue. ¿Qué caso me harías? Es imposible. Entonces ahí está la pregunta teológica: ¿tú viniste o Dios te trajo? Podría estar, hoy día no sé cuántos grados hacen, pero es enorme el calor. Ayer, terrible el calor. La pregunta es, iglesia, por favor, ponme atención en este último punto. Yo quiero decirte algo. Tú podrías hoy estar en la playa. Podrías estar en la piscina. Podrías estar en ropa más cómoda en tu casa, diciendo: me voy a quedar porque aquí hace menos calor. Y te montas en la cama y hace más calor. Pero uno se convence que hace menos calor. ¿Correcto? El tema es, sabiendo que puedes hacer todo eso y estás aquí, ¿fuiste tú quien decidiste o fue Dios el que te trajo? Y acá en Romanos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si te quedaba alguna duda, hoy te recuerdo: eres un hijo y una hija de Dios. Convengamos que este no es el auditorio más cómodo ni el más fresco, y aún así tú llegaste. El ser humano elige la comodidad por sobre cualquier cosa. Si estás aquí, vuelvo a preguntar: ¿tú quisiste venir o fue Dios quien te trajo? Si es Dios quien te trajo, entonces escucha lo que quiero decirte. La madurez espiritual comienza cuando vivo desde mi identidad, no desde mi herida. Es que me fallaron, hay problema. Escuchaba en la mañana: una herida cicatrizada no supura. Una herida cicatrizada no se infecta. ¿Estamos de acuerdo? Una herida cicatrizada recuerda lo que pasó. Si hoy llegaste acá, no importa cuánto tiempo tengas escuchando predicaciones, si hay heridas abiertas, esas heridas deben ser cerradas por el Espíritu Santo. Porque si no, esas heridas van a definir tus palabras. Y no sé si hay animalista acá, pero si has intentado alguna vez alimentar un animal herido, te felicito, man. Porque todo animal herido ve todo como un peligro. Entonces tú vas a alimentar y como está herido, ataca. Y ahí podrás entender si alguna vez has respondido mal, has pensado mal, porque a veces vivimos guiados por las heridas que hay dentro de nosotros. Yo estoy en mi corazón, y escuchaba y estoy muy de acuerdo, me identificaba mucho. Mi corazón está lleno de cicatrices, pero ninguna de ellas está infectada. Son recordatorios de cómo Dios fue bueno conmigo. Hay alguien que tenga cicatrices acá en su corazón. Dios estuvo ahí, por eso esa herida está cerrada. Pero si hay heridas abiertas hoy, tengo buenas noticias: Dios está aquí. Si alguien te hirió, quiero recordarte: no fue Dios, es Él quien puede cerrarlo. Y iba a grabar un video sobre esto, pero le voy a dar un spoiler. ¿Has escuchado decir: es que la iglesia me hirió?
¿Alguien ha escuchado? Levanta tu mano si escuchaste alguna vez esto. Así como, no de esta iglesia, sino en otras palabras. Así como, es que la iglesia me hirió. Escucha esto. Habrá sido una o dos personas. No fue la iglesia. Fue una o dos personas, nada más. Porque la iglesia es del Señor y la iglesia no ataca. Las personas fallan. ¿Alguien comprende? Entonces, vamos a hacerlo en plan. La madurez. ¿Alguien quiere madurar espiritualmente? Primero evalúa si hay heridas abiertas en tu corazón. Si hay heridas abiertas van a definir tu comportamiento también. Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje les sirve, pero no comparten mucho porque no fue la Biblia quien los hirió ni el predicador que los hirió, sino fue alguien en alguna iglesia. Entonces no permite que Dios sane, porque Dios va a sanar a través de lo mismo que pensaste que alguien te había herido. Es decir, si una persona te hirió, Dios va a ocupar una persona para sanar. Si una iglesia te hirió, Dios va a ocupar otra iglesia para sanarte. ¿Alguien me entiende? Si un pastor te hirió, Dios va a ocupar otro pastor para ayudarte, porque Dios no va a comprometer la imagen de su iglesia con la carnalidad del ser humano. ¿Alguien me está entendiendo real, no? Ok. Si quieres alcanzar una madurez espiritual, comienza viviendo desde como Dios te identifica y no desde la herida que puedes haber tenido. Si Dios ha puesto un llamado y nadie tomó en cuenta, no fue Dios. Dios sabe a qué te llamó. Si por alguna razón tienes un llamado y la gente te despreció, no fue Dios. Dios sabe a qué te llamó. No era el momento ni era el lugar, porque tu identidad y la identidad correcta produce una actitud correcta. Es decir, quien me llamó no fueron las personas, me llamó Jesús. Y mi llamado, tu llamado, alguien tiene un llamado, ¿no? Todos somos primero llamados a ser hijos de Dios y a compartir las buenas noticias. Si Dios te llama, tu llamado no depende de los que te aprueban o de los que te dan dislike. Tu llamado no depende de los que te abrazan o de los que murmuran de ti. Tu llamado depende de quien te llamó, y quien te llamó fue Cristo. Por lo tanto, sea que te apoyen o no, tú debes seguir adelante, porque quien te llamó está delante tuyo. ¿Alguien sigue esto, no? Porque a veces, no, Dios me llamó a cantar, pero no voy a cantar más porque en la iglesia, ¿qué? Tú canta desde donde estás. Es que no me dan la oportunidad para predicar. Mi hijo tiene el púlpito más grande, Villa Alemana completa. O nosotros definimos el llamado de acuerdo a los gustos personales, pero quiero decirte algo. El llamado de Dios está por sobre tu gusto personal. Y Dios te va a usar como Él definió que te iba a usar. Tu identidad debe estar producida o alineada con la voluntad de Dios, porque su voluntad es correcta. Y cuando está esa correcta voluntad en ti, tienes actitudes correctas. Hoy tienes la actitud correcta para escuchar lo que Dios quiere decirte. Si es la actitud correcta, quiero decirte que tu presente hoy lo gobierna la verdad, no el recuerdo. No, es que en el 1800 hubo un avivamiento. Oye, Dios está dándonos en esta iglesia un avivamiento de amor. Escucha, por favor. Hay quienes piensan que el avivamiento son dones y ministerios, pero antes de eso, lo que debe avivarse es el amor, porque sin amor de nada sirve todo lo que hagamos. Por lo tanto, en esta iglesia, CAF Church Villa Alemana, Dios nos está regalando algo que no sé si todos lo están notando, pero si no, súmate, Dios nos está regalando un avivamiento de amor. Dios está llenando nuestros corazones con tanto amor que familias llegan y se sienten abrazadas por Él. Y recuerdo que hoy estoy viendo lo que hace 4 o 5 años atrás solamente era una promesa. Me recuerdo haber predicado con la misma pasión a 5 personas. Estaba Antonia, estaba mi esposa, estaban los niños. Y es increíble cómo la identidad tiene que ser formada a través de no ver nada. ¿Alguien quiere un milagro acá?
tiene que empezar a vivirlo antes de verlo. Creo que no me creíste. Pero hace un año atrás íbamos a cerrar la iglesia. Tengo que contarles. Octubre de 2024 íbamos a cerrar la iglesia. No era una crisis de fe. ¿Era qué? Cansancio. Y de pronto dijimos, ya, si algunas cosas no cambian, cerramos la iglesia. Y los hermanos trabajando y sirviendo, asustados, porque cuando yo no soy de muchas determinaciones así tan radicales, pero soy medio indio. ¿Es la pipa de la paz o el hacha de la guerra? Pero no tengo mucho intermedio. Dije, cerramos la iglesia. Si esto no cambia, cambiamos, cerramos. Y los hermanos así como medio tímidos. Y recuerdo que fuimos a una conferencia en La Calera, a Viva. Y sentí, no el último Viva, sino el anterior. ¿Y sabes qué sentí, Luis? Que Dios pensó toda esa conferencia solo para mí. Y escucho a algunos de ustedes decir, ¿sabe qué, pastor? La predicación era solo para mí. Yo sentí lo mismo. Y en ese momento, en esa conferencia, yo abracé a mi esposa. Evidentemente mi hermana Ana María, no se preocupe, lloré, obvio. Le dije, tenemos que seguir. Mi esposa, vamos. Y Dios comienza a hacer una bola de nieve y empieza a generar seguridades, empieza a avanzar. Y no era que su pastor sea un cobarde que renuncia, era que no estaba viendo lo que alguna vez se nos prometió. Pero detrás de esa duda estaba la respuesta. Si Dios te trajo hasta este momento, no siquiera este día domingo, sino hasta esta temporada, quiero decirte que detrás de todo lo que tú dices no va a funcionar, va a funcionar, porque lo prometió Él. Es decir, si hoy hay un milagro que no ha llegado y tú dices, no, pero ya no importa, en el tiempo pero a veces decimos en el tiempo de Dios y estamos resignados que capaz que no pase. No, tienes que empezar a creer, porque detrás de esa nebulosa está la presencia del Señor esperando. Tu milagro está ahí. Dios sigue haciendo milagros. Hoy yo quiero hacerte un llamado, iglesia, un llamado a soltar toda identidad falsa. Y esa identidad que ha sido impuesta por el pasado, Dios está pidiendo que te acerques a su identidad. No que olvides todos los procesos que has vivido te han traído hasta el sol de hoy, pero debes dejar de vivir condicionado por los procesos del pasado. Si lloraste antes, Dios no te está pidiendo que dejes de llorar, sino que comiences a llorar sembrando en su presencia, porque los que siembran con lágrimas, con alegría van a cosechar. No es lo mismo llorar porque Dios no responde a llorar en su presencia porque sé que Dios me está escuchando. Y tú y yo hemos llorado en su presencia porque sabemos que aquel que prometió es fiel para responder. ¿Qué etiquetas del pasado aún están influyendo sobre ti? ¿Qué etiquetas viven contigo constantemente? ¿Qué fantasmas del pasado, digámosle de esa manera, vienen constantemente a atormentarte? ¿Estás viviendo desde la gracia o estás viviendo desde la culpa? ¿Estás viviendo desde las oportunidades que Dios está otorgándote o estás viviendo desde el no me funcionó, fracasé, capaz que no lo vuelvo a intentar de nuevo? Cualquiera sea, hoy debes renunciar a eso, porque Dios te está llamando a que dejes de ser un esclavo del pasado. ¿Alguien quiere dejar de ser un esclavo del pasado? Ninguna etiqueta te define, ningún error te define. La presencia del Espíritu Santo hoy te está recordando que naciste para más. Si lo crees, ponte de pie, por favor.